Luego de que el Consejo Nacional Electoral, en una ponencia inicial, formuló cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos, se ha suscitado toda una polémica jurídica, de esas que les fascinan aquí en Colombia, sobre si el Consejo Nacional Electoral se excedió en esta ponencia, que, repito, todavía no ha sido estudiada por el Consejo Nacional Electoral en pleno. Los magistrados que redactaron esta ponencia también son parte de esta historia, porque cada uno trae su propia cola de marrano. Por un lado está Benjamín Ortiz, que es del Partido Liberal, muy cercano a Alex Vega, el exregistrador que estuvo al frente de la campaña presidencial pasada y con quien Gustavo Petro tuvo serios rifirrafes, precisamente por lo que él en ese momento definió como falta de garantías electorales. El otro magistrado ponente es Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, quien tiene el viacrucis de ser simultáneamente un investigador investigado, porque tiene sobre sus hombros una investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia, por el mismo proceso por el que el expresidente Álvaro Uribe está a puertas de ir a juicio, y que tiene que ver con manipulación de testigos y fraude procesal, todos delitos muy graves. Sí, Juan Camilo, mucha atención, que acabamos de confirmar que ya se radicó ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral el pliego de cargos por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente durante el transcurso del 2022. Estos dos magistrados, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, piden abrir una investigación y formular cargos contra, óiganme bien, el presidente Gustavo Petro y el entonces gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. En la ponencia se dice que se han encontrado inconsistencias en la información de aviones en los que fueron transportados el entonces candidato Petro y su círculo más cercano a lo largo del 2022. Y también piden que se indague sobre el pago a más de 60,000 personas que sirvieron de testigos electorales en el pacto histórico. Según las normas electorales, para la segunda vuelta presidencial, en 2022, el tope establecido por el Consejo Nacional Electoral fue de 13,000 millones de pesos. Pero según la ponencia, este límite fue superado en más de 6,000 millones que no habrían sido reportados en la campaña. Esta ponencia tendrá que ser debatida en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, donde hoy por hoy no hay una mayoría clara en ese cuerpo integrado por 9 magistrados. La ponencia ha suscitado toda suerte de reacciones. La primera, pues obviamente, ha sido la del presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro dijo el 8 de mayo de 2024 en X: ha comenzado el golpe blando. Como se lee en este artículo siempre parcializado en la revista Semana, pueden ustedes observar que donaciones a partidos, tales como las que hizo Keralty al Centro Democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana, las vuelven irregulares, cuando son permitidas por la ley, y que gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña. Un gasto en testigos electorales que hagan partidos para cuidar los votos ya depositados no es un acto de campaña. Al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de las elecciones. Pero más allá de los debates políticos que tienen que ver con intereses que desde luego están insertados en este escándalo, a fondo ha querido ponerle la lupa a esta ponencia del Consejo Nacional Electoral para saber primero si se extralimitó en pedir que se le abriera un pliego de cargos al presidente de la República. Un hecho que ha
sido considerado como un abuso de sus funciones, porque todos sabemos que el juez natural del presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara y que el Consejo Nacional Electoral no tiene la función ni puede investigar al presidente de la República. Está con nosotros el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa. Él, además de ser un experto en la ley electoral, también acaba de ser nombrado como jefe negociador de la mesa que se abrió con la Segunda Marquetalia, una guerrilla que está liderando Iván Márquez. Para Noboa no hay discusión de que el Consejo Nacional Electoral no sea la autoridad competente para investigar la actividad de los partidos y las campañas electorales, es decir, para que investigue al gerente de la campaña de Gustavo Petro, que es Ricardo Roa. Sin embargo, él deja muy claro que el Consejo Nacional Electoral se equivocó al proponer en esa ponencia abrir un pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro porque no tiene esa competencia. Pero también recuerda cómo esta investigación sobre la campaña de Petro comenzó hace tiempo, hace casi un año, y que comenzó por cuenta, no de una declaración pública de alguien o por una investigación periodística, sino por cuenta de un anónimo que les llegó al Consejo Nacional Electoral. Según ese anónimo, la campaña de Gustavo Petro habría recibido un aporte proveniente de FECODE, del Sindicato de Profesores, que no se habría reportado en las cuentas de la campaña porque habría quedado triangulado a través del Partido de Colombia Humana, que formaba parte de la coalición de partidos que apoyaban la campaña de Gustavo Petro. Bueno, gracias María Jimena por la invitación. Entremos en materia. Está fuera de controversia que el Consejo Nacional Electoral, como lo establece el artículo 265 de la Constitución, es la suprema autoridad de control y vigilancia de la actividad de los partidos y de las campañas electorales, lo cual supone, por supuesto, que también tiene competencia para investigar la financiación de las campañas en términos generales. En segundo lugar, entrando ya en el asunto en concreto, al Consejo Nacional Electoral, según dice el mismo proyecto de resolución que se ha filtrado a la opinión pública, señalan que llega al Consejo Nacional Electoral un anónimo sin pruebas, en el que pone de presente que supuestamente se han cometido una serie de irregularidades en la financiación de la campaña. Y entonces aquí, pues, no solamente por el anónimo, sino por el momento en que se presentó la querella, pues empiezan las controversias. Esa querella se presentó dentro del término que contempla la ley y la respuesta es no, porque la Ley de Garantías Electorales, el artículo 21 de la Ley 996 del 2005, dice que los particulares pueden presentar solicitudes de investigación al Consejo Electoral por las irregularidades en la financiación de las campañas presidenciales dentro de los 30 días siguientes a la elección. Entonces, como se advierte en el proyecto, ese anónimo llegó al Consejo Electoral después de los 30 días de que se declara la elección del presidente de la República actual. Por consiguiente, eso significa que la denuncia es extemporánea. Y entonces, si la denuncia es extemporánea, lo primero que tiene que hacer el Consejo Electoral es ver si la solicitud está presentada dentro de los términos que establece la ley, y la conclusión pues no admite mayor controversia, se presentó por fuera de los términos. Ahora bien, hay otra parte de la misma ley de garantías electorales que establece que en cualquier tiempo el Consejo Nacional Electoral puede auditar y vigilar
los informes de ingresos y gastos que presentan las campañas. En cualquier tiempo es en cualquier tiempo. Pero en este caso, el Consejo Electoral no ha invocado sus competencias oficiosas, sino que se apoya en el anónimo. Sin embargo, después del anónimo, pues vinieron varios informes periodísticos de respetados colegas que demostraron inconsistencias, primero en las cuentas, después en el tema del avión y en la opacidad con que se le pagó a los testigos electorales. Si esos escritos llegaron con posterioridad al vencimiento de los 30 días siguientes a la fecha de la elección del presidente, el Consejo Electoral no tiene otro camino diferente si se acoge a lo que establece la ley, lo cual es su obligación, decir que hay caducidad de la solicitud de la investigación. Armando Noboa también nos aclara que el Consejo Nacional Electoral se puede durar mucho tiempo decidiendo si abre un pliego de cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro o no. Porque a pesar de que en la mecánica se dice que el Consejo Nacional Electoral tendría 10 días después de que se conoce la ponencia inicial para discutirla y decidir qué hace, las cosas en el terreno operan distinto. Como bien lo explica aquí el ex magistrado Noboa. En el tema de la mecánica, se presenta este proyecto, llega a la sala plena, pero simultáneamente hay unas solicitudes de recusación a los dos magistrados que son autores del proyecto de resolución. Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Uno del Partido Liberal, otro del Centro Democrático. Lo que establece la ley es que cuando ocurre eso, cuando hay una recusación contra un juez o un magistrado, el proceso se detiene porque lo primero que tiene que hacer el investigador o el juez o la sala es resolver las solicitudes de recusación. Los dos magistrados tienen que manifestar si aceptan la recusación o no la aceptan. Si no aceptan la recusación, cualquiera que sea su decisión, tienen que llevarla a la sala plena y la sala plena decide si está conforme con lo que plantean los dos magistrados. Eso significa que antes de votar la ponencia hay que resolver el asunto de la recusación. Y si no hay acuerdo sobre el tema de la recusación o no se logra una mayoría de las 2/3 partes de los integrantes de la corporación, que en este caso serían 6 magistrados, entonces eso tendría que ir a unos conjueces. Tendría que nombrar el Consejo Electoral unos conjueces para que concurran a la adopción de una decisión sobre si se acepta o no la recusación. Supongamos que esos conjueces que nombra el Consejo Electoral desempatan el asunto y dicen que la investigación debe continuar adelante, que lo que hicieron estos dos magistrados estuvo bien hecho en cuanto que no hay un conflicto de intereses. Entonces, en ese momento, sí entra la sala a tomar una decisión sobre la resolución. Y en ese momento, un magistrado puede levantar la mano en la sala y decir, un momentico, este es un proyecto que tiene 400 hojas, que tiene centenares de pruebas, yo necesito estudiar eso, necesito, con base en el reglamento del Consejo Electoral, le da la facultad a cualquier magistrado a decir, yo pido que roten el expediente. Rotar el expediente es que los dos magistrados que lo tienen se lo entregan a quien hace la solicitud para que él mire con sus asesores las pruebas, valores, tal. Y eso puede ocurrir no solamente con un magistrado, sino con otros. Claro, el Consejo Electoral seguramente puede hacer eso, pero nadie va a estudiar seriamente un expediente
con esta cantidad de pruebas y miles de folios en 3 días. Esos 10 días empezarían a correr si ningún magistrado pide que le roten el expediente y después de que resuelvan las recusaciones. Yo creo que eso puede durar varias semanas, si no varios meses. Hay una atención de la opinión pública, también hay unos términos de caducidad de la facultad sancionatoria del Consejo Electoral. Entonces el Consejo Electoral se cuidará de no incurrir en una caducidad que es de 3 años. Si las elecciones o las irregularidades se cometieron en primera vuelta, eso significa 2022 al 23, al 24 y al 25. Yo estuve en el caso del presidente Santos y el Consejo Electoral, después de darle muchas vueltas, yo tenía una tesis derrotada. Yo decía que el Consejo Electoral sí podía avanzar en esa investigación, pero después mis compañeros dijeron, no señor, eso hay que remitirlo a la comisión de acusaciones, y lo remitieron a la comisión de acusaciones, pero 3 años después, ¿no? Entonces, si aplicamos la misma lógica, y María Jimena, es importante, uno no puede estar cambiando de opinión. Yo creo que el Consejo Electoral tiene competencia para investigar la campaña, no al presidente por todo lo que ya se ha dicho. Es una competencia de la Comisión de Acusaciones, pero obvio que el Consejo Electoral tiene competencia para investigar un diseño institucional deficiente, poroso, lleno de inconsistencias, etcétera. Pero no creo yo que va a ser difícil que el Consejo Electoral llegue a una decisión de fondo, salvo que jueguen unos factores políticos que lleven a las mayorías del Consejo Electoral a tomar unas decisiones que en los tiempos que tenemos, según lo que estamos hablando, va a ser muy difícil que los cumplan, porque es que yo de magistrado no votaría un proyecto que tiene ese volumen de pruebas sin analizarlo por la trascendencia que tiene, porque en el proyecto están formulándole cargos al presidente. Y la ley establece, la ley 996 del 2005 establece que si el Consejo Electoral encuentra responsabilidad grave en los candidatos en la violación de los topes, eso da lugar a la pérdida del cargo. ¿No? Bajo la nueva... Entonces, claro, yo he leído por ahí interpretaciones que dicen, señores del Consejo Electoral, apúrenle con esto, hay una violación evidente de los topes, tomen una decisión o remitan eso a la Comisión de Acusaciones, pero la Comisión de Acusaciones, evidenciadas las irregularidades, tiene que recomendarle al Senado y a la plenaria de la Cámara que voten por la pérdida del cargo del presidente de la República. Esta reforma que permite que la plenaria de la Cámara vote por la pérdida del cargo del presidente nació de una reforma que se hizo a propósito de la reelección inmediata en el gobierno del presidente Álvaro Uribe en el año 2005. La ley 996 del 2005, que es la ley de garantías electorales, fue impulsada por el propio Ejecutivo, que la promovió como garantía de que la competencia electoral iba a ser equilibrada tras la aprobación de la reelección. Se diseñó esa ley en ese propósito, pero ya en su implementación y aplicación concreta, pues nos encontramos con una serie de inconsistencias y de vacíos de talla mayor que si no se resuelven de manera ordenada y responsable pueden llevar al país a una situación de ingobernabilidad mayor, porque todas las campañas presidenciales tienen inconsistencias y entonces el caballito de batalla aquí va a ser tumbar presidentes de la República por la vía de esculcar, como se está haciendo ahora, la financiación de la campaña del presidente Petro. O de no esculcar. Claro, o de abstenerse de hacerlo. Por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó con Iván Duque? Claro, entonces, adelantándonos un poquito en este tema, el Consejo Electoral debería mantener esa competencia, pero para que sea creíble la decisión del Consejo Electoral, tendríamos que cambiar el origen de su composición,
porque con una composición partidista, que los magistrados del Consejo Electoral, agentes de los partidos en la organización electoral, ¿quién cree en la imparcialidad del órgano de vigilancia electoral? Nadie, unos por acción y otros por omisión. Si usted tiene la mayoría, perdóneme la palabra, va a terminar de joder al presidente que representa a organizaciones políticas diferentes y viceversa. Y en eso nos hemos movido, si miramos todas las campañas electorales, hay una constante sobre el tema. Entonces, hasta que no tengamos un consejo electoral autónomo, independiente, que le genere credibilidad a la opinión pública, pues cualquier investigación que se adelante ahí va a estar en el ojo del huracán por su falta de imparcialidad. El Consejo Nacional Electoral está integrado por magistrados que llegan a ese organismo electoral en representación de sus colectividades políticas y que desde luego pues tienen la tendencia a proteger los intereses políticos de su partido cuando estos se ven expuestos por cuenta de investigaciones a campañas presidenciales. Tiene representación el Centro Democrático, tiene un magistrado, Álvaro Hernán Prada. El Partido Liberal tiene 2, que es Benjamín Ortiz y Altus Alejandro Vaquero. La U tiene una magistrada, que es Maritza Martínez. El Partido Conservador tiene un magistrado, Alfonso Campo Martínez. Y el Pacto Histórico tiene 2, Fabiola Márquez Grisales y Alba Lucía Velázquez. En el acuerdo de paz que se firmó con las FARC, se habló mucho de la reforma del sistema electoral y se planteó una reforma precisamente del Consejo Nacional Electoral para que fuese un organismo independiente. Porque, claro, el Consejo Nacional Electoral pues vigila a los partidos políticos y a las campañas en general como los ratones vigilan al queso. A pesar de que hay evidentemente unas opacidades en la manera como se está haciendo esta investigación, es evidente que también hay muchas evidencias de que en la campaña de Gustavo Petro las cosas no fueron tan claras como ellos dicen. Y que los colegas que han hecho investigaciones sobre ese tema, pues han descubierto serias anomalías que hoy forman parte del sustento de la ponencia que se presenta en el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted cree, Armando Noboa, que hay un acervo probatorio contundente e importante para empezar a hacer esta investigación, que además lo ha hecho en gran parte la prensa colombiana? Pues mire, María Jimena, la prensa, esa es la misión de la prensa en una sociedad democrática, tiene que investigar, por supuesto. Lo que uno echa de menos es que aquí están investigando, pero otras campañas no, pero ese es otro problema. Enrostrarle, digamos, un incumplimiento a las reglas de financiación de la campaña por temas como la donación que le hizo FECODE al Partido Colombia Humana, me parece que no tiene un sustento argumentativo, jurídico, sólido. Eso no va a ningún Pereira. Hay otra investigación que está mencionada también en el proyecto del Consejo Nacional Electoral, que es la aprobación de unos aportes que hizo el sindicato de la USO, que el argumento que ellos han presentado es: nosotros esos recursos que apropiamos para la campaña no se le entregaron ni a la campaña ni a los partidos, sino que nosotros la aplicamos en forma directa. Entonces aquí viene la pregunta: si esos ingresos, si esos recursos no ingresaron a la campaña, ¿cómo hace la campaña para llevarlo a sus libros de contabilidad y a los reportes de ingresos y gastos? Porque como en Colombia tenemos un sistema de financiación mixta,
pues se supone que hay una unidad de caja, y entonces cuando usted empieza una campaña tiene que decir: está prohibido todo gasto de campaña por fuera de los aportes que se le hacen a la gerencia centralizada de la campaña. Pero eso en la práctica no opera, porque en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la financiación de las campañas se trata por la vía de la libertad de expresión. Entonces, si usted le pone restricciones a eso, se dice que usted lo que está haciendo es limitando la libertad de expresión y la libertad de participación política, en donde yo puedo hacerle un aporte o invertir un dinero en una campaña porque es mi decisión autónoma. Allá existe otro modelo, pero lo que quiero mencionar aquí es que en el caso de la USO, ellos dicen, la USO directamente hizo unos gastos promoviendo la candidatura de Gustavo Petro, como lo han hecho gremios económicos en otras ocasiones con otros candidatos, y a nosotros nadie nos prohíbe que lo hagamos, y efectivamente no hay una norma en el sistema electoral colombiano que diga que un particular no puede invitar a 20 amigos a tomarse una cerveza y decir, claro, vamos a votar por un candidato. Pero esos gastos están registrados en la campaña. Yo no tengo presente si el caso de la USO está reportado, porque ellos dicen que es que esos dineros no lo entregaron a la campaña. Los recursos de FECODE, por ejemplo, no se entregaron a la campaña, sino a la Colombia Humana. Se le entregaron a Colombia Humana, y Colombia Humana no los entregó a la campaña, porque en Colombia es permitido que las personas jurídicas hagan donaciones a los partidos, pero no a las campañas. Entre paréntesis, hay que recordar que esa triangulación de gastos no es la primera vez que se sucede en una campaña. Ya en la campaña de Juan Manuel Santos para su reelección, se logró establecer que los dineros para financiar la campaña que salieron de la Ruta del Sol 2 no entraron a las arcas de la campaña, sino que se triangularon a través del Partido Liberal. Por eso se le abrieron varios procesos a integrantes del Partido Liberal en su momento, que fueron los que coordinaron la entrega de esos dineros. Claro. Bueno, y entonces, lo mismo pasó con la USO, se lo entregaron fue a Colombia Humana. No, la USO dijeron, vamos a aprobar en nuestra junta directiva 800 o 1.000 millones o 600, pero ese dinero lo vamos a aplicar con los activistas de nuestro sindicato en todo el país. Entonces esos dineros no entraron a la campaña, ni a ninguno de los partidos. Y tampoco tenían por qué quedar registrados. Sí, no tenían por qué quedar registrados. Existía un vacío en la regulación de la financiación de las campañas por esa vía, evidentemente lo existe. Otro de los rubros sobre los cuales hay varias sospechas de manejo opaco por parte de la campaña es el costo que tuvieron que asumir para pagar los testigos electorales. En la ponencia se dice que hay pruebas de que hubo giros por 931.290.000 pesos en primera vuelta y por cerca de 177 millones en segunda vuelta para pagar a testigos electorales a través de las plataformas Supergiros y Surred. Y según lo reveló La Silla Vacía, esta operación fue ocultada en las cuentas oficiales de la campaña del presidente Gustavo Petro. La campaña de Gustavo Petro siempre ha argumentado que esa plata no tenía que estar registrada en las cuentas porque se había utilizado para unos gastos que no tenían nada que ver con la campaña, porque a esos testigos electorales se les había pagado después de que se habían cerrado las urnas. Yo le quiero preguntar a Armando Novoa si está de acuerdo con esa tesis que ha planteado la campaña de Gustavo Petro y que muchos consideran que no tiene asidero jurídico.
Yo le voy a responder con lo que dice la ley, que es mi especialidad. Entonces, la ley 996 del 2005, para los oyentes es importante que tengan presente esa ley, dice lo siguiente. Primero define qué es una campaña electoral. Entonces dice, la campaña electoral es el conjunto de actividades que desarrolla el candidato para divulgar su programa y para invitar a la ciudadanía a respaldarlo en las urnas. Sí. Eso es una campaña electoral. Y dice además que la campaña electoral inicia 4 meses antes de la fecha de las elecciones y termina el día anterior a la jornada electoral. Entonces, si las elecciones fueron el 29 de mayo del 2022, la campaña electoral debió empezar el 29 de febrero, marzo, abril, mayo y terminar el 28 de mayo. Porque eso es lo que dice la ley. Por otra parte, entonces, los testigos electorales no actúan dentro de la campaña, porque los testigos electorales solamente pueden intervenir cuando se cierra la jornada electoral. Entonces se cierra el domingo a las 4 de la tarde y ahí se activan los partidos y las propias campañas a sus testigos para cuidar los votos. Pero de acuerdo a la definición de la ley, los testigos electorales no hacen parte de la campaña porque entran en una etapa postelectoral. ¿No? Entonces los recursos que destinó el partido Colombia Humana con base en la donación que le hizo FECODE para el efecto, en estricto sentido, no tenían que reportarse al Consejo Electoral porque ya la campaña electoral había terminado. Entonces el testigo electoral, dice el Código Electoral, empieza su actividad cuando se cierran las urnas, domingo 4 de la tarde y los días subsiguientes. Técnicamente eso es un gasto de campaña, no. Si el Consejo Nacional Electoral quiere formularle cargos al presidente de la República por eso, tiene que dejar de lado la ley 996, dejar de lado la sentencia de la Corte Constitucional y echar al cesto de la basura el Código Electoral que dice cuándo es que empiezan a elaborar los testigos electorales. Pero en la ponencia hay una tesis que sostiene que aquí lo que ocurrió fue que se le dio una vuelta al dinero, se triangularon los dineros que donó FECODE por Colombia Humana, que los aplicó a pagar a los testigos electorales. Pero contra esa tesis están las 2 normas que le menciono. Vamos a otro filón de la investigación. Tiene que ver con el hecho de que, según esa ponencia, se habrían encontrado gastos no reflejados, o más bien una confusión en las cuentas y un intento de maquillarlas con el propósito de no mostrar la realidad y evitar volarse los topes. Uno de esos casos fue precisamente la donación en especie que hicieron con el famoso avión. Le pregunto, ¿las donaciones en especie deben entrar, no es verdad, a los libros de ingresos y de gastos de campañas? Por más de que sean en especie, las donaciones tienen que estar. ¿Es correcto o no? La ley establece que si hay donaciones en especie, tienen que entrar a los libros de ingresos y gastos de las campañas. Y en principio, si hubo una donación en especie de esa empresa o de cualquier otra, eso debería aparecer en los reportes que presentó la campaña del Consejo Electoral. Pero, María Jimena, aquí me asalta a mí una pregunta. Es que resulta que esos informes de ingresos y gastos fueron examinados por el Fondo de Financiación de Campañas del Consejo Electoral, fueron examinados por una auditoría externa que contrata el Consejo Nacional Electoral, que tiene que rendir un concepto antes de que el Consejo Electoral apruebe la reposición de votos.
Ya se aprobó la reposición. Entonces ya se aprobó la reposición de votos, ya el Fondo de Financiación aprobó la misma, ya la auditoría externa aprobó la misma y ya se desembolsaron los recursos. Entonces esos controles que tiene el Consejo Nacional Electoral, ¿por qué no se hicieron efectivos porque no en se ese hicieron efectivos de manera oportuna? Porque es un contrasentido que después de que se desembolsan miles de millones de pesos por concepto de reposición, se le ocurra a alguien denunciar una campaña y el Consejo Electoral encuentra que hubo inconsistencias no advertidas ni por el Fondo de Financiación ni por la auditoría externa. Algo anda mal ahí. Por eso algunos han planteado, no, esas financiaciones tienen que ser examinadas por la Contraloría General de la Nación, que sí tiene la capacidad institucional para hacerla. Pero aquí venimos con un tema. ¿Qué pasa con las resoluciones del Consejo Electoral que visaron, no objetaron los informes de campaña y con base en esos informes se desembolsaron miles de recursos de gastos de la misma? En el caso, por ejemplo, de Oscar Iván Zuluaga, está en este momento investigado por la Fiscalía y uno de los temas que hay allí es que si él ocultó recursos que dio la multinacional Odebrecht, eso trae como sanción la obligación de devolver los dineros recibidos por gastos de reposición de votos. ¿Eso hace cuánto fue? Hace 8 años. ¿Qué ha pasado con eso? En el Consejo Electoral no pasó nada. En el Consejo Electoral no pasó nada con la denuncia sobre la financiación de la campaña Oscar Iván Zuluaga. Eso está investigándose en la Fiscalía. Y uno de los temas es que si se encuentran irregularidades en los informes que presentó la campaña, tendrían que devolver los recursos. Que fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral. No han pasado 8 años. Pregunta, ¿ha pasado algo con eso? No ha pasado nada. Sí. Hay una investigación penal, pero el Consejo Nacional Electoral no ha dicho esta boca es mía sobre el asunto. Entonces lo que sorprende un poco, en este caso, es la diligencia del Consejo Electoral que genera mucha suspicacia. La velocidad, la diligencia en la investigación, lo cual no está mal, buenísimo que sean... Que aceleren, que tengan capacidad. No solamente contra Petro, pero es que ese problema. O todos en la cama o todos en el suelo, pero no puede haber una justicia electoral discriminatoria. La ley establece que si el Consejo Nacional Electoral encuentra que hay una violación a los topes, entonces tiene que declarar administrativamente responsable al candidato y puede solicitar a la autoridad judicial la pérdida del cargo. En Colombia solamente ha ocurrido una vez que se haya perdido el cargo, que fue el alcalde, creo, del municipio de El Meta, en donde habían miles de regalías por explotación petrolera. No recuerdo el nombre, pero esa decisión del Consejo de Estado vino después de que había terminado el periodo del alcalde, ¿no? Entonces, una decisión extemporánea, sin consecuencias prácticas. En el caso del presidente de la República, lo que dice la ley es que el Consejo Electoral debe remitir las piezas probatorias que tenga en su poder a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y es ahí, en esa instancia, en donde se hace la investigación de si hubo violación de los topes. Si la Comisión de Acusaciones encuentra que hay violación de los topes, entonces puede acusar por indignidad al presidente de la República ante el Senado de la República. Y si el Senado de la República acoge la acusación, se procede a la separación inmediata del cargo. Pero entonces aquí, para que lleguemos a ese punto, el Consejo Electoral ha debido remitir todas esas piezas probatorias de manera inmediata a la Comisión de Acusaciones, porque como no tiene competencia,
todas las actividades que desplegó para recaudar pruebas están por fuera de las atribuciones que le concede la Constitución y la ley, y por consiguiente hay violación al debido proceso y una nulidad de todo lo actuado. Porque esa actuación está por fuera de las competencias que tiene el Consejo Electoral. Entonces esas competencias son de la Comisión de Acusaciones. Es decir, que si alguien denuncia al presidente porque se violó los topes, el Consejo Electoral ha debido decir esta queja, esta denuncia inmediatamente a la Comisión de Acusaciones. Y lo que jurídicamente no tiene soporte es que el Consejo Electoral haya llevado la investigación al punto que lo llevó. ¿No? La Comisión de Acusaciones sí tiene esa competencia, porque el artículo 178, numeral 3 de la Constitución dice, es la Comisión de Acusaciones. Claro. Pero ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no compulsa copias a la Comisión? Esa es la pregunta del millón, porque ellos supongo que tienen la tesis, no, nosotros aquí podemos adelantar toda la investigación y si encontramos que hay responsabilidad del presidente, remitimos eso a la Comisión de Acusaciones y pedimos que se imponga como sanción la pérdida del cargo. Pero el Consejo Electoral no tiene competencia para investigar, ni para instruir, ni para recaudar pruebas, por una razón, no es un capricho de ahora que se esté alegando el tema, porque es que si el presidente de la República no tiene un fuero especial, lo que se pone en cuestión es la estabilidad institucional. Si no, miremos los casos como el de Perú, en donde se cambian presidentes en este último periodo cada 6 meses, porque el Congreso de la República o una autoridad judicial decide a motu propio desvincularlo y lo desvincula. Entonces, en el caso colombiano, la idea de ese fuero especial está atado al concepto de que hay que proteger la estabilidad institucional, que Petro podría eventualmente salir beneficiado de ese fuero, sí, pero así ha ocurrido con todos los demás presidentes acusados de violación de los topes electorales. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Pues el juez natural del presidente Gustavo Petro, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, está investigando desde tiempo atrás varias denuncias que se han hecho ya contra Gustavo Petro por cuenta de irregularidades y de captación de dinero de manera irregular en su campaña. Estas investigaciones se abrieron a partir del escándalo que protagonizó Nicolás Petro, el hijo del presidente, que salió a decir en una entrevista que él había recibido dineros de personas non santas que no habrían entrado a su campaña y que se habrían posiblemente quedado en sus bolsillos. Y aunque el Consejo Nacional Electoral no ha terminado de evaluar la ponencia de estos 2 magistrados, de Prada y de Ortiz, ya la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le pidió al Consejo Nacional Electoral que le envíe el acervo probatorio que podría vincular al presidente Gustavo Petro con este escándalo. Hoy, volarse los topes no solamente es un delito electoral, sino que desde 2017, que se aprobó una reforma al Código Penal, se estableció que la violación a los topes de financiación de las campañas no sería solamente una infracción de carácter administrativo electoral, sino que tendría consecuencias penales. Es decir, es un delito penal. En ese caso, las cosas serían de este tenor. La Fiscalía tendría que investigar al gerente de la campaña, que es Ricardo Roa, y a varios de las personas que formaron parte de esa campaña, como Armando Benedetti, Laura Sarabia, entre otros. En tanto que sería potestad de la Comisión de Acusaciones investigar al presidente,
por esta violación a los topes. Lo otro que está sucediendo es que la Corte Suprema de Justicia le acaba de abrir una investigación a varios de los congresistas del Pacto Histórico, porque hay sospechas de que en sus campañas se hubieran ocultado los gastos del avión que sirvió para transportar al presidente durante la campaña. Lo curioso es que los congresistas del Pacto Histórico ya habían elevado una consulta al Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral para preguntarle si ellos podían distribuir los gastos del avión del presidente a través de las cuentas de sus campañas, ya que él viajaba en el avión como representante y líder máximo de la lista cerrada del Pacto Histórico, para hacer campaña por esa lista, la cual además sacó la mayor votación en las elecciones al Congreso del 2022. Ese fondo dijo que sí. Ahora los congresistas están siendo investigados por su juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que las campañas presidenciales no solamente se han convertido en una carrera por el poder, sino que en medio de esa euforia por llegar hasta el Olimpo, se han transgredido muchas normas y que los órganos de control electoral también están mandados a recoger porque están cooptados desde tiempo atrás por los intereses políticos, que son a su vez los que mantienen la corrupción andando. Lo complejo de todo esto es que en medio de tanta impunidad, por cuenta de la política, se arrincone a un presidente para sacarlo del cargo, por lo que todos los demás presidentes han hecho. No hay que creer en las persecuciones porque Gustavo Petro ve en cada esquina una, pero en esta ocasión, evidentemente, lo que hay es un doble rasero, que plantea impunidad para unos, pero castigo para otros. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.